McLean aguardó hasta que remitieron los efusivos saludos. Los hombres se dispersaron y Harry estuvo acomodado ante el fuego antes de acercarse con una bandeja en las manos. Enid aún estaba atendiendo al herido, pero se irguió enseguida y miró a McLean con altivez. «¿Qué quieres?» «Ah, qué bella era, con aquella barbilla orgullosamente alzada que te mantenía a distancia y sus espléndidos senos que te invitaban a acercarte». Los senos de Enid eran uno de los motivos por los que él quería que Harry se recuperase, y cuanto antes. No era necesario que ella extendiera invitaciones a otros hombres sin darse cuenta. «Quiero hablar con nuestro Salvador». Apoyó una mano en el hombro ileso de Harry. El otro brazo estaba fuertemente vendado contra el cuerpo. La bala le había destrozado la clavícula. «Sí, nos ha salvado, y puesto que hoy es el primer día que le he permitido levantarse, te abstendrás de molestarle». «Sí, señora». La dócil respuesta de McLean hizo sonreír a Harry. «Eso es cierto, McLean. He recibido un balazo por ti, y vive Dios que estás en deuda conmigo». «Y yo también lo estoy». Enid puso una manta sobre las rodillas de Harry. La voz del herido se suavizó. «Aunque sea usted una tirana en la habitación del enfermo, ha pagado su deuda». A McLean no le gustó este tono. No le gustó que Harry le recordara que se había pasado 6 días atendiéndole. Había llegado a pensar que Enid era suya, su enfermera, su mujer. «Sé muy bien lo tirana que es». Tomándole la mano, McLean le besó los dedos. «Pero una tirana a la que solo deseo obedecer». «Tonterías, McLean», replicó ella con energía y tomó el uso. «Les dejo para que hablen, caballeros». McLean le retuvo la mano. «Quédate». Ella se detuvo, temblorosa. «Creo que será mejor que os deje solos», le dijo sin mirarle. «¿Es que siempre tienes que llevarme la contraria?», le preguntó él en el tono bajo y vibrante que solo utilizaba para dirigirse a ella. Ella le miró a los ojos y, por un momento, McLean creyó que parecía asustada. Él le daba miedo. ¿Por qué? Enid liberó la mano y retrocedió un paso. «Harry y yo vamos a hablar sobre quién disparó el martes pasado y cómo lo capturaremos. Eso es algo que te interesa, ¿no?», inquirió en un tono persuasivo. Ella aún se mostraba indecisa. «Sin duda, Harry no desea que me quede. Está usted atrapada en medio de esta situación, y si no se le ha dicho toda la verdad, estoy seguro de que ha sacado las conclusiones adecuadas», replicó Harry. «Me interesaría conocer su opinión respecto a la manera de capturar al culpable». Enid se dejó caer en un sillón delante de Harry. «Como usted desee». Rara vez McLean le había oído pronunciar esa frase, y en aquel momento le exasperó. ¿Le pedía a Harry permiso para quedarse con ellos? ¿Habían intimado Harry y ella en tan poco tiempo? «Te he traído una copa de ratafía», le dijo tendiéndole la bandeja. «Gracias», replicó ella tomando una de las copas de cristal que contenía la bandeja. «¿Whisky, Harry?», preguntó McLean. «Preferiría un buen Borgoña». McLean le indicó la segunda copa. «He pensado en eso». Harry posó en McLean la mirada de sus ojos oscuros. «¿Entonces recuerdas lo que acostumbraba a beber en Crimea?». Enid sofocó un leve grito de sorpresa. Asombrado, McLean, que estaba a punto de sentarse en el escabel de madera a los pies de Enid, se detuvo. «¿Estuviste en Crimea conmigo?». La respuesta de Harry pareció una orden. «Debes recordarlo». «Pues no lo recuerdo». McLean se sentó. El escabel era bajo, duro e incómodo, pero él era muy consciente del cuadro que formaba con Enid. Él, con el codo apoyado en la silla de la joven. Ella tenía a McLean suplicante a sus pies. Sin duda, Harry comprendería el simbolismo de la imagen, y era evidente que Enid también lo comprendería. No obstante, apartó las piernas de él. ¿Qué diablos le ocurría a aquella mujer? «¿Confías en mí ahora?», le preguntó Harry, señalándose la herida. Harry vio el cañón del fusil que alguien sostenía desde detrás de los cortinajes. Lanzó un grito de advertencia y corrió hacia el atacante. Su acción le había valido recibir un tiro. «¿Tienes mi confianza?». McLean indicó a Enid. «Nos has salvado a ella y a mí, y te has ganado la eterna gratitud de los McLean». «No quiero tu gratitud»,
replicó Harry con impaciencia. Quiero que recuerdes. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? No solo tu seguridad y la de la señora Maclean, sino también la de nuestros agentes de servicio, el futuro de Inglaterra. Todo ello depende de tu memoria. Maclean sacudió la cabeza. El viaje es brumoso desde el momento en que parto de Inglaterra hasta que pongo pie de nuevo en la isla de Mull. Sin embargo, no decía toda la verdad. Tenía fragmentos de memoria, diseminados como esquirlas de cristal roto en la mente, pero cuando intentaba recuperar los recuerdos, sentía unos trallazos de dolor y sudaba. Algo permanecía oculto en su cerebro, probablemente la identidad del traidor, y temía que se desvelara. Pues le preocupaba que fuese su veleidoso primo. Le preocupaba que Stephen hubiera tratado de matarle, y en vez de acabar con Maclean, éste hubiera acabado con él. Enid, a su lado, hacía girar el huso, y un hilo largo y desigual salía de la lana que tenía en el regazo. Aunque parecía del todo concentrada en su actividad, Maclean percibía la tensión que le embargaba. La joven escuchaba cada palabra, y él sospechaba que temía lo mismo. Temía que su marido hubiera tratado de asesinar a su propio primo. A Throckmorton no le gustaría lo que estoy a punto de hacer, pero nada más surte efecto y me temo que se nos está acabando el tiempo. Harry respiró hondo. Así que voy a ayudarte. Dime qué recuerdas de ese viaje. Maclean parecía reposado, pero la sangre le corría acelerada por las venas. Naturalmente, se dijo, sin duda con la ayuda de Harry recordaría. Viajé a Crimea, solo. Yo ya estaba allí, me trajiste la carta de presentación de Throckmorton. Maclean se enderezó en su asiento. Es cierto, tú dijiste, otro condenado escocés. Y me pusiste el puño en la cara. Entonces aún estaba en mi sano juicio. Harry se echó a reír, pero pronto hizo una mueca y se llevó la mano al hombro. Había estado vigilando a tu primo. Al principio, Stephen tuvo una actuación brillante. Era un gran jugador y bebedor, la clase de hombre que visitaría una taberna y se enteraría de los secretos de cualquier oficial ruso en el transcurso de una tarde. Luego, al cabo de un año más o menos, la información empezó a oler mal, no toda ella ni siempre, sino cuando era importante. Enid hizo girar el huso más despacio. Fui yo quien le pidió ayuda a Throckmorton, y él me envió a ti. Harry sonrió, mostrando los dientes. Otro condenado escocés. No sabía nada de eso. Desde luego, Throckmorton no se lo había dicho. La madre de Stephen me volvía loca con los temores por su seguridad, de modo que seguí los pasos de mi primo hasta dar con Throckmorton y le exigí que lo enviara a casa. ¿Y Throckmorton te envió a ti para que lo trajeras? Sí. Maclean se esforzaba por ver a través de la niebla que envolvía el pasado. Sí, te di la carta de presentación. Me miraste de arriba abajo, tratando de hacerte una idea de cómo era. No te importaba lo que pensara de ti, y por eso llegué a la conclusión de que Throckmorton había acertado. Eras digno de confianza. ¿Entonces confiaste en mí? Tanto como tú confiaste en mí, tanto como confías en cualquiera. Harry esbozó una sonrisa. Tal vez. Solo sé que cuando Stephen te vio, pareció como si se sintiera casado. Entonces supe sin ninguna duda que era culpable. Maclean tomó un sorbo de whisky y procuró hablar sin un tono de reproche. Ojalá me hubieras dicho lo que sospechabas. Sí, ojalá lo hubiera hecho. Harry hizo una mueca, mostrando los dientes cuya blancura abrillantaba la luz del fuego. Durante el camino de regreso desde Crimea, cuando estabas destrozado por aquella bomba y creía que iba a perderte de un momento a otro, me recriminé por haberte ocultado la verdad. Si lo hubieras sabido de inmediato, habrías tenido suficiente cautela para evitar la trampa. Maclean temía saber la respuesta, pero tenía que formular la pregunta. «¿Pero por qué querían matarme?» Harry le sorprendió al decirle, «A ti no, a Stephen». Enid soltó el huso y dejó de fingir que estaba hilando. Enseguida resultó evidente que ejercías una gran influencia sobre tu primo y que eras incorruptible. Harry miraba a Maclean mientras hablaba. Stephen se dejaba influir con facilidad y los rusos temían que volvieras a llevarlo al lado inglés. Conocía a demasiados agentes rusos, probablemente conocía a otros traidores ingleses y no podían permitirse que te dieran hombres,
así que planearon asesinarlo, y si tú caías al mismo tiempo, tanto mejor. Recuerdo que caminaba por una calle, discutiendo con Stephen. Pensé, temí. Stephen siempre fue un insensato, sin más moral que un gato de callejón. Temí que hubiera traicionado a Inglaterra. Y eso que no les tengo precisamente simpatía a los ingleses. Lo sabía, dijo Harry, pero pensé que, una vez hubieras expresado tu lealtad a Throckmorton, te mantendrías firme. Maclean asintió. Es cierto, Throckmorton es hábil para asegurarse tu fidelidad, pero aquellos rusos escurridizos ni siquiera son mis enemigos. No son nada para mí, y cuando bebía con ellos... Recordaba vagamente una taberna llena de hombres de áspero acento y mostachos de guías caídas, y recordaba con demasiada claridad que detestaba su arrogancia y la manera en que Stephen cortejaba a su jefe. Los rusos son un puñado de cabrones llenos de superioridad. Harry sonrió y asintió. Al principio detestaba a los rusos porque creían competir con Inglaterra. Ahora que los he conocido, se trata de algo personal. Maclean asintió. Los recuerdos acudían a su mente mientras Harry hablaba. Harry frunció el ceño y acarició la superficie de la copa tallada. Yo te seguía cuando se produjo la explosión. A Maclean le dio un brinco el corazón. ¿Por qué? Me pediste que os siguiera, a ti y a tu primo. Alguien quería veros. Sí, y eso me daba mala espina. Incluso ahora se la seguía dando. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué sabes? Estabas discutiendo con Stephen. Él trataba de hacerte callar, de decirte algo. Maclean recordaba esa escena. Dios, ahora la recordaba. Tenía una lista de agentes rusos en Inglaterra. Quería decirme dónde se encontraba esa lista, pero yo estaba muy enojado. No escuchaba una palabra de lo que me decía. Maclean se apretó el puente de la nariz. Soy un condenado necio. Eso no voy a discutirlo, dijo Harry. Él no sabía lo que iba a suceder, protestó Enid. Los dos hombres intercambiaron miradas. Que Dios la bendijera. Había defendido a Maclean, pero si él se hubiera guardado sus reprimendas, tal vez sabrían dónde estaba la lista. En Crimea, siguió diciendo Harry, cuando ibais a ese encuentro, era en una esquina de una calle desierta, con una destartalada carreta y barriles apilados. Pero allí no había nadie. Yo estaba detrás de ti. No sé qué vería Stephen, pero te empujó para que te protegieras detrás de la carreta y alzó uno de los barriles para arrojarlo lejos, y le estalló en las manos. Maclean se cubrió la cara con las manos, pero seguía viendo la terrible escena. Los recuerdos eran lacerantes. Se le revolvía el estómago al revivir los momentos de asombro y terror. Me empujó sin previo aviso, yo no sabía por qué, pero alcé la cabeza y vi... Enid le rodeó los hombros con el brazo. No lo digas. Ojalá fuese tan fácil, pero ahora él no podía contener los recuerdos. Stephen saltó por los aires. La explosión me alzó, me quemó, me inundó de dolor. Se me astilló la pierna. Había sangre por todas partes, de Stephen y mía. La carnicería superaba sus más horrendas pesadillas. Aquel era el recuerdo que había evitado durante tanto tiempo. Las lágrimas se le deslizaban entre los dedos. No podía contenerlas. Enid le puso un pañuelo en la mano. Él se esforzaba por dominarse. En algún lugar de la sala, alguien le observaba. Si se daban cuenta de que por fin había recordado, le matarían sin piedad. Sin embargo, su primo había muerto y Maclean se sentía afligido. Verlo en su mente, saber que habían jugado juntos de muchachos, que Stephen había tenido un final tan atroz. Sin embargo, no me traicionó, susurró. Al final me salvó. Oyó que Enid decía con un hilo de voz, «Gracias a Dios por ello». ¿Le agradecía a Dios que él estuviera vivo? ¿O que, después de todo, su marido se hubiera comportado de una manera honorable? Maclean tragó saliva y confió en que fueran ambas cosas. Probablemente lo eran. Después de eso, realmente no recuerdo nada en absoluto. Harry prosiguió con su relato. Estabas inconsciente. Te tomé en brazos y me alejé de allí a toda prisa. Pensé que ibas a morirte en mis brazos.
Te llevé a mi casa, llamé a un médico inglés que sacudió la cabeza y dijo que no tenías ninguna oportunidad. Busqué otro médico, un árabe, que te curó y te entablilló la pierna. En el puerto estaba uno de los barcos de Throckmorton. Esa fue la única suerte que tuve en todo aquel día. El árabe me dijo cómo debía cuidarte. Lo hice, y aunque poco faltó para que te murieses por el camino, conseguí traerte de regreso a Inglaterra. ¿Quién decidió llevarme allí haciéndome pasar por su esposa? Inquinó Enid en voz baja. Harry pareció un poco apurado. Throckmorton y yo ideamos la estratagema. Maclean estaba tan mal herido que nadie podía reconocerle, y pensamos que sería mejor hacer creer a los rusos que Stephen había sobrevivido. ¿Por qué?, preguntó ella. Una vez Stephen estuviera de regreso en Inglaterra y no bajo la influencia de Maclean, tenía motivos para ocultarnos sus actividades traidoras. Maclean, por otro lado, nos lo contaría todo en cuanto recuperase la conciencia. Pensamos que estaría más seguro si pasaba por Stephen. Harry miró a Maclean. Por supuesto no contábamos con que habías perdido la memoria. Los dos hombres permanecieron en silencio mientras contemplaban su gran dilema. No importa, ¿verdad? Tanto si sé algo como si no, los rusos temen que lo sé y no sellarán hasta matarme. No. Enid se incorporó de un salto y, en voz baja pero enérgica, dijo: «No voy a quedarme aquí esperando a que te maten. Vamos a ponerlos al descubierto». «Buena idea, señora Maclean», replicó Harry en tono sarcástico. «¿Alguna idea de cómo lo haremos?». Ella alzó la barbilla y sonrió fríamente. «Vamos a celebrar el funeral de Maclean». Maclean y Harry se quedaron mirándola. Ella los miró a su vez con la barbilla alzada y los labios apretados. Harry se dio una palmada en la rodilla. «Diablos, señora Maclean, eso es brillante». «Brillante», dijo Maclean en voz baja, «o por lo menos, lo es a medias». Ahora Harry y Enid le miraron con fijeza. «¿El día del funeral?». «Pasado mañana», decretó Harry. Cuando Maclean y Enid se volvieron a mirarle, se encogió de hombros. «¿Por qué esperar?». Maclean inclinó la cabeza. «En efecto, ¿por qué esperar? El día de mi funeral diréis que he rogado que me entierren con mi escarcela. Explicaréis que todo cuanto yo consideraba de valor estaba en esa bolsa. Por supuesto, dado que la explosión afectó a mi escarcela, el cierre de cuero quedó convertido en una masa negruzca y es imposible abrirlo». A Harry le brillaron los ojos. «La llevarás en el ataúd, y cuando nuestro criminal intente quitártela». «No, eso es una necedad, es peligroso». Enid se inclinó hacia Maclean. «Quiero que el criminal crea que estás muerto y te deje en paz. Si ya estás muerto, nadie intentará pegarte un tiro». Maclean se inclinó hacia Enid. «Das por supuesto que el criminal es inglés, alguien que se irá y no volverá nunca. Pero podría ser un escocés, y en cualquier caso, esa no es la manera de operar propia de esa gente. Compran, contratan a quien haga falta, vigilan y esperan. La única manera en que puedo librarme de esta amenaza es descubrir al criminal y dar a sus superiores motivo para creer que conozco sus nombres y que los he pasado a otros». Sus cabezas casi se tocaban, hablaban en voz baja pero con vehemencia. «Yacerás en un ataúd y serás vulnerable a un ataque», dijo ella. «Nadie atacará a un muerto, pero el espía robará a un cadáver si cree que puede impedir que esa lista de agentes acabe en manos de los ingleses. Pero en realidad no tienes la lista, enviarán a alguien más a por ti. Tal vez, pero habremos capturado a un agente y quizá podamos convencerle de que confiese para salvar la vida». Maclean miró el rostro ojeroso e inquieto de Enid. «Sabes que tengo razón. Sabes que es esto lo que debo hacer». Enid le miró, y entonces cedió lentamente. «Lo sé. Tienes razón. Haz lo que tengas que hacer», añadió entre dientes, «y por mi parte haré lo que he de hacer».